algunas alteraciones en cerebelo, como por ejemplo, pueden haber muchas alteraciones, pero la más conocida es la del cerebelo, hipoplasia cerebelosa. Y ya saben ustedes, ¿no?, que el cerebelo tiene muchas funciones, pero una de las funciones es, ¿cuál es? ¿Cerebelo? Ajá. Coordinación. Equilibrio y coordinación también, pero es equilibrio sobre todo, ¿no? Entonces la hipoplasia cerebelosa tendrá mucho que ver con eso, ¿no?, que no va a poder mantener el equilibrio. Se presenta, por ejemplo, en algunas razas de caballos, o en todo caso en algunas razas de perros. Mira, en una raza de caballos o de perros, pero acá nos ponen en el trigo, ponen palo de superia felina, diarrea viral bovina, peste porcina. ¿Listo? Interesante. Así es triguito. Rosa. Otra cabeza. No, alguien sí se está moviendo la mano. Perdón. Ya lo puedo pasar, ¿no? Pero esto lo tienen ustedes en el triguito. No. En el trigo es muy fácil de leer, no es un bocadillo. Bueno, también tendremos que hablar de aumento de la presión intracraneana, tumefacción cerebral, o también conocido como edema, ¿no? Tumefacción. No voy. ¿Otra vez? Se malogró. No se ha malogrado la cosa. Bueno, ¿cuándo se pueden producir estas tres presentaciones? Aumento de la presión intracraneana, por ejemplo, en la hidrocefalia adquirida. ¿Por qué? Porque si es la hidrocefalia congénita, hemos dicho que para disminuir un poco la presión intracraneana, las láminas de la bóveda craneana se expanden, ¿no? Entonces eso es una característica. Vamos a ver que las láminas de la bóveda craneana o el cráneo es muy delgada, entonces tiende a ser muy delgado. Deficiencia de vitamina A, algunas neoplasias, por ejemplo, un alumno que terminó aquí hace 2 años era mi tesista y no sabía y me dio un tipo de neoplasia que no me acuerdo cuál es. Y él quería de todas maneras continuar con su tesis, pero murió antes de terminar. Oh, ¿en serio? Era de Piura. Oh, ¿de qué, Bruce? ¿Qué es lo que está pasando usted que llegó tarde? Están probando las sirenas. Se había malogrado, creo. Ustedes todos están muertos. Tenía una neoplasia a nivel de la médula, me parece, del tronco cerebeloso, pero creció demasiado y eso tuvo no podía caminar, después de eso no podía hablar muy bien, no coordinaba bien y al final falleció. Procesos inflamatorios debido a enfermedades infecciosas, ya hemos dicho, que también pueden producir aumento de la presión intracraneana, pueden producir edema. Necrosis, hay un tipo de necrosis que se llama necrosis córtico-laminar. La necrosis córtico-laminar, nosotros la vamos a ver también, inclusive se puede ver microscópicamente, es cuando normalmente si nosotros hablamos de cerebro, así es, y cerebro, tenemos a las células de glía, tenemos a las neuronas piramidales o células piramidales, conforme se van haciendo más profundas son más grandes, ¿no? Conocidas como células de Best, como bestia, en alusiones personales, ¿no? Células de Best. Cuando hay una necrosis córtico-laminar, todas las neuronas se ponen así, como si fueran los romanos. Nos presentamos, te saludamos para morir. Todos se ponen así, en una línea. Por eso que se llama necrosis córtico, porque es corteza laminar. Es en una línea. ¿Qué más acá? También puede ser por traumatismos, por ejemplo, el TEC.
Traumatismo encefalocraneal también. Por eso que a veces cuando uno sufre un accidente o de repente niños se caen de la cuna, dicen que no se duerma. ¿Por qué? Porque hay que ver algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, de que lloren mucho, porque generalmente tiende a producir aumento de la presión intracraneana. Entonces es muy peligroso cuando hay estos traumatismos encefalocraneanos. Entonces tú tienes que lavar esa cachimada, que no se duerma. No se duerma. Y por eso que a veces, inclusive, ¿no? Los antiguos, fíjense ustedes, los antiguos peruanos, cuando había estos golpes y este aumento de la presión intracraneal, ¿qué es lo que hacían? Trepanaciones craneales. Que aperturaban, no es mentira hacer hablar, me gusta mi voz. Aperturaban una porción para que por ahí pueda, digamos, disminuir la presión intracraneal. Como sucede también en algunas personas, cuando tienen un accidente, y yo conozco por lo menos a 2 personas que han tenido un accidente muy severo, se han golpeado la cabeza y ¿qué han hecho? Le han sacado toda una porción y la han dejado libre, ¿no? La han dejado libre y después cuando baja, generalmente la reemplazan con una placa de... ¿Perdón? Así es. ¿No? Entonces cada vez que pase por el detector de metales tiene que decir, no, yo soy Robocop. Así es. De modo, pues, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de edema, porque también el edema, recuerden, es una acumulación de líquido, pero el edema es diferente a la hidrocefalia, porque hemos dicho que la hidrocefalia es acumulación de líquido cefalorraquídeo, que lo produce el plexo coroideo. ¿Y el edema qué es? Acumulación de líquido, pero esa acumulación de líquido es de líquido plasmático, así es. Tendremos 2 tipos de edema. Tenemos el edema citotóxico o intracelular, como bien dice su nombre, una mayor cantidad de líquido puede ingresar, en este caso será la neurona. Si la neurona es así, ingresa una mayor cantidad de líquido, entonces será así. Y generalmente tiene un halo, acá como si fuera una sanneurona. Tiene un halo porque todo el líquido que está a su alrededor ha ingresado hacia la célula. ¿No? Y acá está su núcleo. Puede todavía mantenerse su núcleo o verse como si fuera una sombrita, ¿no? Porque ya está ocurriendo necrosis, ¿no? Se está muriendo. Ese es el edema citotóxico o edema intracelular. Y también tendremos el edema vasogénico. El edema vasogénico es aquel edema que ustedes conocen, que tenemos un vaso sanguíneo y sale el plasma sanguíneo hacia afuera. Entonces habrá edema. Entonces recuerden ustedes que tendremos 2 tipos de edema que se presentan en el sistema nervioso central. El edema citotóxico y el edema vasogénico. El edema vasogénico es el edema normal. Ustedes conocen que sale el plasma sanguíneo hacia el intersticio y que se mantiene. ¿Preguntas, jóvenes? Menos de Padilla. Vamos a hacerle bullying a Padilla. ¿Es edema? ¿Es edema cerebral? Sí, cierto. ¿Cómo se llama ese dibujito? Ajá. Ya lo saben. ¿Alguna pregunta, Jimmy? ¿Entendieron? Hicieron el dibujo. Bueno, ya. Tendremos algunas lesiones isquémicas. Ya saben ustedes que la isquemia no es otra cosa que una disminución del riego sanguíneo. Recuerden ustedes de que cuando hay una disminución del riego sanguíneo, la neurona es muy sensible, así como yo, soy muy sensible. La neurona es muy sensible. Si hay una baja de oxígeno
y una baja de riego sanguíneo, pues me muero y se muere. Entonces, muchas veces las lesiones isquémicas pueden ser porque se supone que hay una disminución de riego sanguíneo, porque pueden haber obstrucciones u oclusiones vasculares que no permitan de manera normal el flujo hacia el sistema nervioso central. Ahora, la gravedad de estas lesiones isquémicas va a depender de tres cosas. Va a depender del tipo y tamaño del vaso sanguíneo, porque puede ser un capilarcito nomás y ya ocluye, total, me llega. ¿No? Pero si es por ejemplo, si es la arteria basilar, tenemos una arteria basilar, ¿ustedes sabían? Sí, ¿no es cierto? Por anatomía. La arteria basilar es una de las grandes arterias que entran, ¿no? Y que irrigan todo el encéfalo. Entonces imagínense que ocluya la arteria basilar como sí ocurre, por ejemplo, en humanos, cuando hay infartos cerebrales por aumento de colesterol en la sangre. Por favor, jóvenes, cuídense, así como yo, mi desayuno ha sido un pan con mayonesa y un poquito de pollo ya. Francamente, asesino, o sea, me quería matar ahí encima. Bueno, entonces va a depender del tipo y del tamaño del vaso sanguíneo. Puede ser un vaso muy pequeñito, entonces no puede causar muchas alteraciones. Pero si es una arteria, un vaso sanguíneo grande, y además de eso, que esté irrigando una mayor parte, puede ocurrir un infarto, ¿no? Un infarto cerebral. También va a depender del grado y de duración. ¿De qué del grado? Pues el grado será cuánto de tejido y cuánto de área es el que está irrigando. Y si en todo caso esta oclusión dura un poquito de tiempo o se mantiene como tal. Entonces también va a depender de la duración. Y también otra cosa que va a depender sobre estas lesiones isquémicas para que se produzca en todo caso un infarto cerebral o muerte del cerebro, será cuáles son los tejidos y células más vulnerables. Hemos dicho, las neuronas son las primeras en morir. Las neuronas. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en histología, y no sé si en fisio les habrán hablado de las neuroglias o células de glía? Sí. Las células de glía son tres tipos. Tenemos las macroglias, o también llamados astrocitos, las microglias y las oligodendroglias. Y estos astrocitos, por ejemplo, son las macroglias. ¿Por qué? Porque son células de glía grandes. Microglias, porque son células de glía chiquitas. Y oligodendroglias, porque son células de glía pocas, ¿no? Oligo significa poca cantidad, pero son grandes, por si acaso. Se parecen, dice, a los astrocitos o macroglias. Entonces, quiere decir que cuando hay una lesión isquémica, hay baja cantidad de riego sanguíneo, hay baja cantidad, inclusive también de oxígeno, esa calidad de sangre que llega al cerebro. Las primeras en morir son las neuronas y también las oligodendroglias. ¿Por qué? Porque las oligodendroglias están muy relacionadas a los vasos sanguíneos. Tenemos un vaso sanguíneo y ahí tiene una extensión, un podocito. Entonces lo tienes. Después, si continúa esta oclusión vascular, si la duración es mayor, no solamente se mueren estas, sino que además se mueren las macroglias o también llamadas astrocitos. Y las últimas en morir, o en todo caso las que más resisten a las oclusiones vasculares, serán las microglias y los vasos sanguíneos. Las microglias, ¿ya? Y ahora, recuerden ustedes de que las neuronas siempre están en la sustancia gris, tanto del cerebelo o de la médula espinal. Ahora, las células de glía, hay algunas que pueden estar en la sustancia gris, otras que pueden estar en la sustancia blanca, o pueden estar en ambas. ¿Ya? O pueden estar en ambas. De repente las oligo, sobre todo están relacionadas a los vasos sanguíneos y sobre todo están en la sustancia gris.
Entonces de repente por eso se mueren por todos sus choques. Entonces tendremos eso fuera, ¿no? Sí. Y era a este museo, este es en internet, pero en el museo donde yo quería llevarles, ahí cuando ustedes puedan, y vayan con su trampa o vayan con sus amigos, no sé, yo fui con mi trampa. Ay, Rosana. En mi cumpleaños. Aso. Ahí van los chicos. Después me avisan. Bueno, en el museo, vayan a este museo, está 2 soles, 3 soles, creo, muy bien. Me dicen de que hay que pedir con 2 meses de anticipación. Aso. Y que tienen, por ejemplo, tenían solamente para el 25 de junio. Y el 25 de junio Ya termino. ustedes están en SUSTI, o están en exámenes finales, entonces ni hablar, pues yo No, SUSTI. Entonces, complicado, ¿no? Pero si pueden algún sábado, solamente tienen hasta la 1 de la tarde, nada más, pueden ir así como les digo, de 2 o de 3, júntense, y vayan, tienen como 300 muestras, pero en realidad el museo en sí tiene más de 1000, mucho más, como 3000 muestras. Y tiene algunas, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros esto es lo que hemos encontrado con más frecuencia, ¿no? Encontramos las circunvoluciones mucho más anchas, tenemos congestión, miren qué bonito cómo se ve la congestión, las circunvoluciones más anchas, y estas son características, por ejemplo, del edema. Las características del edema, ¿no? Entonces, si uno hace un corte transversal, podemos ver, miren, acá están los ventrículos laterales, están un poco dilatados, puede ser que exista un poco de hidrocefalia, miren los ventrículos laterales. Y muchas veces cuando es una hidrocefalia interna, habíamos dicho que esto es lo que hay una mayor acumulación. Entonces tendremos eso. Podremos ver también algunas en la práctica, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia entre una meningitis y una meningoencefalitis. Una meningitis es cuando está afectado solamente la meninge, una meningoencefalitis es cuando tenemos afectado o células inflamatorias, las tenemos, por ejemplo, en el parénquima cerebral o cerebeloso, donde podemos encontrar necrosis. Edema. El edema son todos aquellos espacios en blanco. Ustedes ven. ¿Por qué? Porque recuerden de que el parénquima cerebral es muy blando, ¿no? Si uno lo agarra y lo tira al suelo, se hace mazamorra, ¿no? Entonces es muy blando, es muy laxo. Y si a eso aumentamos, la presentación de el edema citotóxico y el edema vasogénico, entonces el cerebro aumentará de tamaño, causará aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces tendremos. Creo que están haciendo una manifestación. Esto también había, ¿no? Eso está bien. Hemorragias, miren, que puede existir. Y estas hemorragias pueden ser internas o pueden ser también en la meninge. Tenemos en láminas hemorragia en meninge. Y que nosotros vamos a poder ver que no solamente hay una ruptura de los vasos sanguíneos, sino que además miren cómo brilla, ¿no? Entonces, el hecho de que brille significa que también hay la presencia de plasma sanguíneo. Entonces, también hay. Nosotros antes teníamos un cerebro de humano, para que vean ustedes que las circunvoluciones son en más cantidad, en mayor cantidad, y son más profundas. Se dice que conforme el animal tiene una mayor capacidad de raciocinio, las circunvoluciones son más, en mayor cantidad y más profundas. Por ejemplo, el ave, se dice que sus circunvoluciones, si ustedes tienen la curiosidad de abrir cualquier ave, cualquiera, un pollo, un pajarito, lo que sea, le abren el cráneo y van a ver ustedes que sus circunvoluciones son casi planas. Por eso que antes, por ejemplo, un insulto era decirte cabeza de chorlito. ¿Ahora qué te dicen? Pero antes te decían cabeza de chorlito, ¿no? Porque el chorlito es un ave y querían decir que eras un tonto, ¿no?
Pero no, ahora que metan a la madre. Tendremos algunas deficiencias o trastornos nutricionales que pueden ser deficiencias. Generalmente la deficiencia de tiamina o también la deficiencia de vitamina E, deficiencia de selenio o de ambos, deficiencia de vitamina E y selenio, sobre todo si es que nosotros hablamos en pollitos, ocurre lo que va a producir esa deficiencia de vitamina E y selenio, va a producir edema cerebral. Edema cerebral. Aumento del tamaño del cerebro, las circunvoluciones anchas y aumento de la presión intracraneal. La deficiencia de vitamina A lo que va a producir no solamente es edema, sino que necrosis, como les había hablado, ¿no? Diferentes grados, dice, ¿no? Diferentes grados de necrosis. Y la necrosis, como les había dicho, córtico-laminar. ¿Por qué? Porque todas las neuronas, es bien gracioso, porque todas las neuronas a la microscopía se observan como si estuvieran en doble línea, ¿no? Esperando ahí al paredón para que las maten. Por eso se dice córtico-laminar. Y recuerden ustedes que siempre es en la sustancia gris porque nosotros estamos hablando de neuronas. Entonces la deficiencia de vitamina y la deficiencia de vitamina E. Puedes tomar agua. ¿Ya? Seguime Neutrón. Tienes de todo menos una cámara. Tienes demasiadas cosas raras. ¿Ya? Entonces tendremos eso. Tendremos también, esta parte también es bacán, igual que la hidrocefalia. En las infecciones virales se dice que hay 3 respuestas frente a infecciones virales, independientemente qué virus sea, si es el virus de la rabia, si es el virus de la distemper, si es el virus de Acabane, si es el virus de lengua azul, si es diarrea viral bovina, todos esos son virus. Pero se dice que el cerebro responde de 3 maneras para todos los virus, ¿ya? Para todos los virus. Tenemos primero degeneración neuronal. Esta degeneración neuronal es otra cosa que vamos a tener a las neuronas. Vamos a tener, si hablamos de degeneración neuronal, vamos a tener a las neuronas que normalmente son así, las podremos tener, hemos dicho, ¿no? Mucho más anchas, además acidofilia citoplasmática. ¿Qué hay, niña? ¿Has visto qué hay afuera? ¿En el ambiente? Hay que decirles que fue ayer. Y además podemos ver el núcleo, pero habíamos dicho que el núcleo se puede ver como un borrón, ¿no? Puede verse como que también no. ¿Ya? Entonces, es degeneración neuronal. La degeneración neuronal, desgraciadamente, lleva a la muerte de las neuronas. Además de eso, habíamos dicho, ¿no? Vayan al Congreso mejor. Ahí pueden notar. Y además habíamos dicho que tienen un halo, por ejemplo. Bueno, entonces también hemos dicho que van a tener un halo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo el líquido es inglés. Entonces todo ese ejercicio queda. Va a haber reacción, salud o reactividad de las células de glía. ¿Qué significa esto? Que las células de glía van a reaccionar frente a procesos inflamatorios virales. ¿Cómo? Recuerden, si las neuronas tienen una capacidad mínima o nula de mitosis, las células de glía no. Las células de glía sí pueden aumentar en su número. Aumentan cantidad. Y además de eso, recuerden que las células de glía también tienen la función, algunas células de glía tienen la función de fagocitosis. Entonces, ¿qué van a hacer? Como nosotros tenemos acá una célula que está muriéndose,
produciéndose, ¿no? Una degeneración neuronal. Acá hay muchos chicos que tienen su célula bien degenerada, tantas cosas que... ¿Qué es lo que va a suceder? Las células de guía se van a multiplicar y primero van a rodear. ¿Ya? A esto se llama satelitosis. ¿Por qué? Porque están rodeándolo y es como si agarraran su tenedor y su cuchillo así. Pescadito, no te escapas, ¿no? Lo que va a suceder es que esta célula, ya hemos dicho, acidofilia citoplasmática, puede o no tener núcleo. Bueno, si no tiene núcleo y si hay acidofilia citoplasmática, obvio, estamos hablando de necrosis. Se va a morir y lo van a fagocitar. Como lo van a fagocitar, todos ellos se ponen alrededor, entre satelitosis, como lo van a fagocitar, va a quedar un gran espacio. Un espacio que tiene que ser llenado por algo. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que estas mismas células de glía que las fagocitan van a llenar ese espacio, ¿no? Ese espacio dejado por esa neurona. Y van a formar estos nódulos. Neuronofágicos. Nódulos neuronofágicos. Alguna vez, hace algún tiempo, coloqué dentro de las definiciones, ¿no? Defíname qué es nódulos neuronofágicos. Y me pusieron que eran veterinarios neurólogos. No sé, me daba ganas de ponerlo en la vitrina. Pero bueno, ahora él es médico veterinario, tiene 3 veterinarios. A ver, le debería haber puesto ese nombre, ¿no? Nódulos neuronofágicos, pero de verdad que era para matar. Entonces, bien que nosotros vamos a poder ver la degeneración neuronal, la vamos a poder ver porque vamos a ver acidofilia citoplasmática, vamos a poder ver que está el núcleo, el pobrecito está muriendo, vamos a ver la reacción, la respuesta de la célula de glía. ¿Por qué? Porque podemos ver que va a haber una mayor cantidad de células de glía, puede haber satelitosis. Ahora, a veces en la microscopía no lo vamos a ver así, a veces lo único que vamos a ver 2 o 3 células de glía que están por acá, ¿no? Que pueden estar en algún sitio, pero están cerca, no necesariamente completas, ¿no? Y además los nódulos neuronofágicos, vamos a ver, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vamos a poder ver en el cerebro. En el cerebelo, si ustedes recuerdan, el cerebelo tiene otra manera de ser. Porque el cerebro, en realidad el cerebro, ustedes tienen que el cerebro es, tiene células de glía, pueden ser algunos puntitos, por acá pueden haber algunas neuronas, otras neuronas más grandes, y después por aquí está la sustancia blanca, pero no hay una diferencia, marcada entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Inclusive en histología nosotros hablábamos de que la sustancia gris en cerebro, la sustancia gris tenía 6 capas que estaban indicadas en números romanos, que era la capa molecular, la capa granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal externa y la fascicular o polimorfo. Pero eso era solamente por cuestiones de didáctica, para que ustedes sepan. Pero cuando tú vas a la microscopía, lo único que ves es un palancho, hay una masa. Pero puedes reconocer que se trata de cerebro porque tienes a las neuronas piramidales. Pero no ocurre eso en el cerebelo. Porque en cerebelo sí tienes, perdón. Ay, ya. Déjame parir. En cerebelo sí tenemos
tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca, la tenemos sí bien marcada. Tenemos la zona molecular, que es más tejido intersticial, con algunas células de glía. La zona granular o granulosa se llama así porque tiene un montón de núcleos de células de glía y parecen muchos granos. Bueno, acá son rayas, ¿no? Pero son granos, un montón de puntos. Y además, como bien dijo mi compañero, hizo ese exabrupto. ¿Habló? Las células de glía, ¿no? Que son en forma de raqueta. Ay, perdón, células de Purkinje. Sí, tiene razón. Mi punto es. Las células de Purkinje se dice que son en forma de raqueta. ¿No? Con su núcleo. Y tendremos estas tres capas, ¿no? La capa molecular, la capa granular y además tendremos la capa celular. La capa celular está constituida por una sola fila de capas de células de Purkinje o neuronas de Purkinje. Recuerden, las neuronas son las únicas encargadas de llevar y traer la información nerviosa. Son las únicas. Entonces imagínense que si sucede algo a estas jovencitas, sonamos, ¿no? Entonces, capa molecular, capa celular y capa granular o granulosa. Y después, esa es la sustancia gris. Y después viene la sustancia blanca. Entonces, sí, nosotros podemos diferenciar bien la sustancia gris de la sustancia blanca. Cosa que no ocurre en el cerebro. El cerebro hemos dicho que es una masa. De repente la primera capa, la molecular, sí, porque hay poquitas células, ¿no? Igual que acá. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hay una degeneración neuronal? Si nosotros hablamos de las células de Purkinje, también va a haber acidofilia citoplasmática. También puede ser que el núcleo se vea como un borrón. Entonces, ¿qué significa? Que tendremos acidofilia citoplasmática. Puede haber zonas, inclusive, como en este caso, que no hay células de Purkinje. ¿Ya? No existe. Se murieron y ahí se quedaron. Puede haber degeneración neuronal y la reacción de las células de glía, la proliferación de estas células de glía que están acá, será de esta manera. Agarran y como ya están degenerándose estas células, es como si las neuronas de Purkinje fueran una puerta y evitan de que estas células de glía pasen hacia la capa molecular. Pero como ya están muertas, que siga la fiesta. Entonces tendremos esto. ¿Qué va a suceder? Que las células de glía van a ir hacia la capa molecular. Y a esto se denomina arbustos gliales. Arbustos gliales. Los arbustos gliales se presentan solamente en cerebelo. Los nódulos neuronofágicos y la satelitosis en cerebro. ¿Ya? ¿Entendieron? Además de eso, nosotros vamos a tener reacciones perivasculares. ¿Qué significa? Vamos a tener el espacio de Virchow-Robbins. Acá está, Virchow-Robbins. Van a estar aumentados de tamaño. Si nosotros, por ejemplo, tenemos al cerebro, se supone que tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Porque estos vasos sanguíneos son aquellos que irrigan pues a la neurona y a las neuronas y además a las células de glía. Lo que va a suceder es que el intersticio se va a retraer y tendremos un halo también acá.
Normalmente se dice que este espacio de Virchow-Robin es, no se ve, ¿no? Es inherente, o sea, ¿qué significa? Está ahí, pero no se ve. Es como Dios, está ahí. No se ve. Normalmente no se debería ver, ¿no? El espacio de Virchow-Robin es acá en el servicio, ¿no? Pero cuando hay una respuesta inflamatoria, dentro de las respuestas inflamatorias hay edema, entonces habíamos dicho, ¿no? En el edema, ¿qué vamos a ver? También vamos a ver un halo, degeneración neuronal, ¿no? Un halo, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido que ingresa. Acá lo que va a suceder es que el líquido va a salir hacia afuera, entonces por eso que tendremos este aumento del espacio de Virchow-Robin. Y esas son las tres respuestas inespecíficas que se dan en infecciones virales. Claro. Ah, no, ya, todo está bien. Normalmente nosotros tenemos vasos sanguíneos, ya. ¿Qué? Entra. ¿Qué? ¿Lámina? ¿Para dejarlo en la oficina? ¿Está bien? Ah, en la oficina, no sé. ¿Qué son? Ah, ya. ¿De ellos? Ah, ya. O déjalo acá y después. Ah, no, mejor déjalo ya, mira. Después van y recogen sus láminas, ¿ya? Por favor, si encuentran. Uy, uy, uy.